En esta maravillosa tarde de sábado nos corresponde estudiar un episodio del libro que antiguamente fue llamado el segundo tratado de Hechos de los Apóstoles, un libro enviado o una carta enviada a un joven o un caballero alto funcionario que se llamaba, que no se supo nunca el nombre de él, pero se llamaba Teófilo. Teófilo quiere decir, es una palabra griega compuesta, Teos, Dios, y Filos, amigo. Teófilo era una persona que ocultó su nombre, pero él era amigo de Dios. Se cree que para la época de Lucas, que es el autor del libro, se escribió entre el año 62 y el año 65 después de Cristo. Habían persecuciones en contra de los médicos y de alguna manera Lucas fue beneficiado con una amnistía de este caballero, y el autor que menciona a Pablo, que menciona a Pedro o que menciona a Lucas, no es revelado el nombre. Queremos orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro, te pedimos que tú nos des fuerza de donde no tenemos, que podamos presentar este tema con claridad y que podamos entenderlo y que todos los oyentes, los lectores, puedan quedar satisfechos por tu palabra dirigida por tu Espíritu Santo. Amén. El libro de Hechos debiera llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 8 y el versículo 1 en adelante, dice que Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban, el primer diácono de la iglesia primitiva. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la labor del rabino Saulo, convencido y persuadido que estaba haciendo lo mejor para el Dios que él servía. Le daba muerte, le tiraba en la cárcel a todos aquellos que creían en Cristo. Y así era la alarma que había causado en la comunidad este gran teólogo, sociólogo, psicólogo, erudito, especialista en el Pentateuco, en las leyes ceremoniales, en las leyes morales,
en las leyes eh, que pronto tendrían que pasar, las rituales. Nadie podía contra él porque él había sido entrenado y preparado para defender con su propia vida la causa por la cual él estaba persiguiendo. Él no conoció a Cristo, pero escuchó hablar poco de Cristo. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces otro diácono, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe era un heraldo del Evangelio, lleno del poder del Espíritu Santo, más que conocimientos abstractos, tenía conocimientos pragmáticos del Evangelio y de Cristo Jesús. Tenía el poder de lo alto, estaba investido y revestido del poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, y eran liberados endemoniados, eran sanados paralíticos y cojos. Ellos eran liberados a la voz de aquel que era un seguidor de Cristo Jesús y que había sido elegido para constituirse en uno de los diáconos de Jerusalén. Y la característica para llegar a ser un diácono, la primera y única característica debía ser que este individuo debía estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y así estaba Felipe, caminando por Samaria y por todos sus alrededores. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es que no puede haber otra cosa donde hay un siervo revestido del poder del Espíritu Santo. Hay gozo, hay alegría. Los enfermos eran curados de cualquier enfermedad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. El versículo 10. Diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron o se bautizaban, y hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, estaba siendo siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Allí en esa escena, aún el apóstata, el falsante, el hacedor de milagros falsos, Simón, pidió ser bautizado. Es que no hay resistencia cuando se predica con poder el nombre de Cristo Jesús, y aún los brujos, aún los hechiceros, aún los apóstatas son reprimidos, son movidos por el poder del Espíritu Santo y son bautizados. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No podía la obra seguir si el Espíritu Santo no era recibido por los hermanos de Samaria. Versículo 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían bautizado en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en el asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá se te perdona el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nadie de esto que habéis dicho venga sobre mí. Versículo 25. De ellos testificando y hablando la palabra de Dios, se volvió a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amado hermano y hermana, cuando un siervo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo camina por una vecindad, por una barriada, por una ciudad, algo nuevo sucede en ese lugar. Los enfermos son sanados, los mancos son sanados, los leprosos son sanados, los endemoniados son liberados. Y cuando Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo,
el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y descendió. Sucedió que un etíope, cuando eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Volvió sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Verso 31. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, o sea, del libro de Isaías, le anunció el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Allí en el camino, solamente una pequeña multitud interesada en lo que había ocurrido en Jerusalén acerca del Mesías. Y este etíope, encargado de todos los tesoros de la reina de Candace, su corazón palpitaba porque quería ser lleno del poder del Espíritu Santo, quería ser llena su vida de Cristo Jesús y su palabra. Y cuando entendió en el camino, inmediatamente él pidió ser bautizado. ¿Qué puede impedirle a un individuo ser bautizado? Solamente lo que le puede impedir es no creer. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Mandó parar el carro y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, sucedió algo extraordinario. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto,
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es que cuando el Espíritu Santo controla la vida de un individuo, cuando Cristo ha llenado y hecho morada en él, no puede hacer otra cosa que predicar con poder el Evangelio de Cristo Jesús. Y por donde Felipe pasaba, habían cientos y cientos de conversiones. Se convertían hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos cuanto el Señor permitía. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en estos últimos tiempos. Descender para llenar con ese poder a hombres y mujeres que se han consagrado para que haya una revolución en el corazón, en la mente del individuo y salgamos con valor a predicar las buenas nuevas de salvación. Y la gente vendrá o nosotros iremos, pero estaremos todos envueltos en la misión de la preparación del reino de los cielos. Amigo, amiga, Pablo quedó realizando lo que él pensaba que honraba a Dios. Felipe continuó haciendo lo que él creía y estaba persuadido y convencido que era lo que honraba a Dios. Y muy pronto Pablo fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Vino y se unió Felipe a Pedro, a todos los apóstoles, discípulos, diáconos, y se enroló en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y hoy tú estás en tu casa, en el taller, atrás de un automóvil, de un bus, eres piloto de avión, de un barco, y el Señor allí te llama y tiene una misión para ti evangelizadora en cualquier área y parte del mundo, para que también te enroles y anuncies esta gran verdad que Cristo Jesús allí en el año 31 ha dejado a una iglesia indivisible, indestructible, una iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y Él quiere que tú y yo seamos miembros de esta iglesia para que terminemos muy pronto de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Quieres en esta hora orar para decirle al Señor, Padre, yo no entendía, pero ahora entiendo y me quiero unir? Quiero también encontrar mi lugar para predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todos nuestros oyentes en los 6 puntos cardinales de la tierra, local y también internacional. Y queremos, Padre, que este evangelio siga corriendo y creciendo y que más personas se unan para que pronto te veamos venir en gloria y majestad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.